Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes y ha generado un montón de comentarios y especulaciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de una figura que sin duda ha capturado la atención de millones, y de una declaración que ha dado mucho de qué hablar. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar qué es lo que Demet Özdemir ha dicho, y ha dicho claro, sobre Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta información, que han buscado respuestas, que han querido entender un poco mejor la dinámica entre estos dos talentosos actores que compartieron pantalla y, quién sabe, quizás algo más. La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de gran interés público. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuş, la química entre ellos era innegable y eso, como suele suceder en estos casos, desató una ola de rumores y de fanatismo por parte de sus seguidores. Se especulaba sobre un posible romance, sobre una relación que iba más allá de la pantalla, y cada aparición pública, cada like en redes sociales, era analizado hasta el último detalle. Pero como sabemos, el mundo del espectáculo es complejo. Las cámaras a veces ven cosas que no son, y las relaciones, tanto profesionales como personales, tienen sus propias dinámicas. Y es precisamente por eso que cuando una figura pública como Demet Özdemir decide hablar con claridad, sus palabras adquieren un peso especial. Recientemente ella ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre Can Yaman en un contexto más formal, y sus declaraciones han sido bastante reveladoras. Vamos a poner un poco de contexto. Demet Özdemir, además de ser una actriz sumamente talentosa y carismática, es una persona que valora mucho su privacidad y su espacio personal. Si bien siempre ha sido agradecida con el cariño de sus fans y ha mantenido una buena relación con la prensa, también ha demostrado tener límites claros. Y cuando se trata de hablar de su vida privada, o de relaciones pasadas o presentes, suele ser reservada. Sin embargo, en esta ocasión, la pregunta sobre Can Yaman surgió de una manera que quizás la impulsó a ser más directa. Lo que Demet Özdemir ha dicho, y esto es lo importante, se centra principalmente en la naturaleza de su relación pasada con Can Yaman y en cómo ve su vínculo actual. Ella ha sido enfática al aclarar que su relación fue, y sigue siendo, ante todo, profesional y de amistad. Ha querido desmitificar la idea de que su conexión en Erkenzikuş se trasladó a un romance apasionado fuera de cámaras, o al menos, que esa fue la única dimensión de su vínculo. Una de las frases clave que se le atribuye y que resume su postura, es que ella siempre ha valorado mucho la amistad y la buena relación laboral. Ha recalcado que la química que se vio en pantalla era fruto de su profesionalismo, de la conexión que lograron como actores para dar vida a sus personajes de una manera convincente. Y sí, es cierto que la energía entre ellos era palpable, y eso es lo que hizo que la serie fuera un éxito rotundo, pero Demet ha querido dejar claro que esa chispa no necesariamente se traduce en una relación sentimental. Además, ha mencionado que si bien hubo un tiempo en el que su relación fue más cercana, las cosas evolucionan y las personas toman caminos diferentes. Ha expresado que hoy en día, su relación con Can Yaman es de respeto mutuo y de buenos deseos, pero ya no existe esa cercanía íntima que algunos imaginaban o que quizás existió en algún momento. Ella ha sido muy diplomática al respecto, evitando entrar en detalles escabrosos o en reproches. Su enfoque ha sido más bien de aceptar el pasado, valorar la experiencia compartida y mirar hacia adelante. Es interesante cómo Demet maneja estas preguntas. Ella no evita el tema por completo, sino que lo aborda de una manera madura y honesta. Ha dicho, por ejemplo, que Can es una persona a la que le guarda cariño y respeto, y que agradece el tiempo que compartieron trabajando juntos. Pero también ha sido clara en que cada uno ha seguido su propio camino. Esto es algo que muchas personas en el mundo real experimentamos, ¿verdad? Las relaciones, sean de amistad o románticas, no siempre perduran en la misma intensidad o en la misma forma a lo largo del tiempo. Las circunstancias cambian, las prioridades cambian, y es natural que las personas sigan adelante. Lo que quizás ha sorprendido a algunos es la contundencia de sus palabras. No hay ambigüedad. Cuando se le ha preguntado si están juntos o si hubo algo más allá de la amistad, su respuesta ha sido clara, no, o al menos, no en el presente y de una forma que se ajuste a las fantasías de algunos seguidores. Ha buscado poner los puntos sobre las íes para evitar malentendidos y para proteger su propia tranquilidad. En una de sus declaraciones más recientes se le preguntó directamente sobre Can Yaman y su actual relación,
y ella respondió algo así como, Can es un amigo. Tuvimos una experiencia maravillosa juntos. Siempre le desearé lo mejor. Pero ahora cada uno sigue su camino. Esta frase, aunque corta, es muy significativa. La palabra amigo es clave. La menciona la experiencia maravillosa, reconoce el valor de su tiempo juntos, pero el ahora cada uno sigue su camino, cierra la puerta a las especulaciones sobre una continuidad romántica. También es importante notar que Demet ha sabido separar su vida profesional de su vida personal. Ella es una actriz muy exitosa y dedicada a su carrera. Ha tenido otros proyectos importantes después de Erkencikus, tanto en Turquía como a nivel internacional, y ha demostrado su talento y su capacidad para brillar en diferentes roles. Su enfoque está en su trabajo, en su crecimiento artístico, y en construir una carrera sólida y duradera. Y en ese sentido, hablar sobre relaciones pasadas, por muy famosas que hayan sido, podría ser una distracción o un freno para ella. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si bien la química entre actores puede ser asombrosa y cautivar al público, no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. Nos dice que la admiración y el respeto profesional pueden coexistir con la necesidad de seguir caminos separados. Y nos dice que Demet Özdemir es una mujer que sabe lo que quiere, que valora su paz y que no tiene miedo de ser clara sobre sus sentimientos y su situación. Para los fans que soñaban con una pareja de cuento de hadas entre Demet y Can, quizás estas declaraciones sean un poco decepcionantes. Pero para aquellos que valoramos la honestidad y la madurez en las figuras públicas, son un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que las personas detrás de los personajes son seres humanos con sus propias historias, sus propias decisiones y sus propias vidas. Además, es fundamental recordar que Can Yaman también ha hablado sobre Demet en diversas ocasiones, y si bien sus declaraciones pueden haber tenido matices diferentes en distintos momentos, la idea general ha sido de un gran cariño y de un respeto por su compañera de escena. Sin embargo, la claridad que Demet ha aportado ahora es un punto de inflexión para disipar muchas dudas. ¿Por qué es tan importante para Demet hablar claro? Creo que hay varias razones. Primero, para su propia tranquilidad. Cuando hay tanta especulación alrededor, puede ser agotador. Ser directa le permite poner fin a esos rumores y concentrarse en su vida. Segundo, para el respeto a su privacidad. Ella tiene derecho a decidir qué comparte y qué no. Tercero, para la propia relación con Can. A veces dejar las cosas claras ayuda a que la amistad o la relación profesional posterior sea más sana, sin las cargas de las expectativas no cumplidas. La forma en que Demet comunica sus pensamientos es a menudo muy elegante. No cae en la vulgaridad ni en la crítica. Simplemente presenta su realidad. Y eso es algo que admiro mucho de ella. Es una habilidad que no todos los artistas poseen. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Demet Özdemir ha hablado claro sobre Can Yaman, y sus palabras apuntan a una relación que fue en su momento una conexión profesional y quizás personal, pero que hoy en día se ha transformado en una amistad respetuosa donde cada uno sigue su propio camino. La química que vimos en Erkencikus fue un reflejo de su talento y de su capacidad para crear magia en pantalla, pero no se tradujo en un romance perdurable. Demet ha sido transparente, madura y ha defendido su espacio y su verdad. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, queridos amigos. Espero que esta explicación les haya sido útil y les haya dado una perspectiva más clara sobre las recientes declaraciones de Demet Özdemir. Recuerden que la vida real de las celebridades, al igual que la nuestra, está llena de matices y de evoluciones. Antes de irnos, me gustaría agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Si les ha gustado lo que han escuchado hoy, por favor, no olviden dejarme un asterisco me gusta. Su like significa mucho para mí. También, si creen que este vídeo podría ser interesante para alguien más, no duden en asterisco compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad y no perderse futuros vídeos como este, les invito de corazón a que se asterisco suscriban al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de asterisco comentarios de abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Están de acuerdo con la forma en que Demet ha manejado la situación? Déjenmelo saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.